En 1953 crearon una maqueta de doble hélice y que, gracias al boceto hecho con rayas rectas a lápiz y papel, sirvió de modelo para reproducir con exactitud artística, científica y matemática la doble hélice de la molécula de la vida, con enlaces atómicos y moleculares a base de timina, adenina, citosina, guanina. La doble hélice, compuesta por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas en torno una de la otra en una espiral dextrógira, o sea que gira hacia la derecha respecto al eje vertical. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos se encontraban en el interior de la doble hélice, dispuestas perpendicularmente al eje vertical como una pila de platos, por decir, como una escalera también, en cuyos travesaños transversos están los platos. El backbone de la hélice, conformado por cadenas de azúcar fosfato, se encontraban como largueros en el exterior. De pronto, la transmisión y expresión de la información genética a base de isótopos y radioisótopos nos lleva a la historia de la vida, desde las antiguas hipótesis hasta las nuevas teorías. Según las teorías más recientes, el origen de la vida en nuestro planeta hay que situarlo en 3.700 millones de años. 3.7 mil millones de años. Desde entonces han desaparecido muchas especies de organismos vivos, pero no la vida, que una vez afirmada no se ha extinguido jamás. Al contrario, continúa floreciendo y desarrollándose en miles de formas de diversos modos. En aquel tiempo, la Tierra debía de ser un lugar indudablemente inhóspito. Según las hipótesis más acreditadas, estaba formada por volcanes activos, rocas ardientes y radioactivas, océanos en ebullición y una atmósfera carente de oxígeno en estado molecular, pero rica en hidrógeno, nitrógeno y monóxido de carbono. ¿Cómo es posible que en estas condiciones pudiera desarrollarse la vida? Este interrogante, que ha fascinado al hombre desde sus orígenes, sigue siendo uno de los problemas sin resolver de la ciencia contemporánea. Sin embargo, aunque no sea posible exactamente hallar una respuesta definitiva e indiscutible, los estudios que se están llevando a cabo en este ámbito conducen al conocimiento cada vez más profundo de los mecanismos que están en la base de la vida de todos los organismos conocidos. Hablar de los virus es hablar de esos mecanismos, es conocer la imbrincada anatomía de la vida. Svante Arrhenius, Nobel de Química por sus estudios de la conductividad eléctrica de las soluciones, demostró que los compuestos, disolviéndose en el solvente, se descomponen en partes activas, son los iones cargados de electricidad. Aclaró también el efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones y fue el primero en describir el efecto invernadero, y defendió a la panespermia, pan todo, espermia, origen o multiplicación. Sir Fred Hoyle, inglés, fue uno de los primeros astrofísicos en adoptar la teoría del estado estacionario del universo, según el cual
El universo es homogéneo e isótropo en el espacio e inmutable en el tiempo. Con sus investigaciones demostró la generación de elementos pesados a partir de hidrógeno y helio en los procesos atómicos estelares. Escritor de ciencia ficción y hábil divulgador, retomó la teoría de la panspermia. Existen toda una serie de teorías recientes sobre el origen de la vida, tanto si los componentes principales de la macromolécula biológica estuvieron presentes en la Tierra primordial, como si no. Su presencia es solo el primer paso en el complejo recorrido evolutivo que parte de la materia inanimada y lleva al primer antepasado común de todos los seres vivos, el denominado LUCA, L-U-C-A, Last Universal Common Ancestor, el ancestro común universal más lejano. Y siguen las preguntas, aunque no se pueda todavía dar respuestas definitivas, al físico Erwin Schrödinger, que planteaba en su libro What is Life? ¿Qué es la vida?, en 1944, sobre la base de los conocimientos que poseemos hoy en día, pudiéndose afirmar que todos los seres vivos, tanto los actuales como los que se han extinguido, de los cuales contamos con documentación fósil, presentan dos características comunes. Están formados por células y muestran el mismo programa biológico basado en genomas de ADN, ARN y en proteínas. Hay una unidad biológica. Es como decir, todas las casas que hay en la Tierra son hechas de ladrillos. Y todos los ladrillos son iguales entre sí. La información genética contenida en la secuencia nucleotídica de los ácidos nucleicos representa el lenguaje de la vida, que gracias a los procesos de transcripción y traducción conducen a los polipéptidos y a las proteínas. Además, la secuencia específica de los nucleótidos en el ADN se transmite gracias al proceso de la replicación de una generación a otra, asegurando de este modo la conservación de la información genética sobre la Tierra. Estos hechos representan los aspectos fundamentales de aquello que llamamos vida, y podemos decir que la presencia del material genético es absolutamente esencial, aunque también hay otros factores necesarios para la misma. La formación en una época ancestral de nuestro planeta de un polímero capaz de replicarse y de evolucionar en un sentido darwiniano supone por lo tanto el paso de la no vida a la vida, es decir, el inicio de la agitación maravillosa que conocemos como tal, el paso de la no vida a la vida, es decir, el inicio de la vida propiamente dicha. Llegados a este punto, las preguntas que debemos hacernos resultan compendiarse en qué estaba constituido el material genético ancestral y nos metemos al mundo del ARN. El esquema general de la vida, de una posible evolución desde las primeras bacterias hasta los actuales órganos de células como nosotros, que somos eucariotas, parten de un ambiente oxidante y de un ambiente reductor, con una respiración mediante oxígeno o sin él. Las bacterias verdes prácticamente tienen que ver con el metabolismo del azufre y una fotosíntesis mediante el sulfuro de hidrógeno, H2S, y bacterias fermentativas primarias que las encontramos en el fondo mismo de los océanos, donde ya no hay oxígeno, pero hay vida. Ya no llegan los rayos del sol, pero hay vida. El hombre escasamente
ha logrado pasar por allí con mucho esfuerzo mediante submarinos especializados y ha encontrado vida. Ojo, vida sin oxígeno, pero con oxigenación. Tendríamos que ir variando los conceptos entre la entrega o la aceptación de electrones cargados iónicamente. La fijación del carbono marca una poderosa etapa de donde parte la fotosíntesis mediante el agua, H2O elevado a N, bacterias rojas de azufre y el momento en que se comienza a encontrar oxígeno como resultado de ese fenómeno que conocemos como vida y que se caracteriza por dos grandes fenómenos: la reduplicación y la biosíntesis. No podemos explicar más porque el tiempo nos pisa los talones. Llegamos a las cianobacterias, de donde salen los cloroplastos, a las bacterias verdes o filamentosas, y entre ambos árboles las bacterias rojas, no sulfúreas, a las mitocondrias, a los eucariontes, a los cloroplastos y algo maravilloso que conocemos como vida, que es un poco difícil de definir y que más fácilmente lo puede hacer un poeta cuando trata de definir qué es la poesía. ¿Qué es poesía? Me dices mientras clavas en mis pupilas tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Vamos a continuar con estas divagaciones, recordando que las eras genéticas, arqueozoica o precámbrica, paleozoica o primaria, mesozoica o secundaria, cenozoica o terciaria y la neozoica o cuaternaria, se miden en miles de millones de años. Y el hombre escasamente vive millones de segundos. Continuaremos en el próximo programa. Gracias por habernos escuchado. Buenos días, Arequipa.